Exactamente del rol que tengamos en ella. Hace 62 años, 1963 para ser exacto, una mujer judía, Hannah Arendt, compartía una serie de reflexiones sobre lo que ella estaba observando en los juicios a Eichmann que se realizaron en Jerusalén. En ese momento, ella acuñó un término que al día de hoy nos acompaña, que es la banalidad del mal. Y se preguntó, ¿cómo un ser humano normal y mediocre, sin una señal clara de ideología, no era un seguidor de la ideología y no había tampoco evidencias de profunda patología, se transformó en clave para el Holocausto? Como sujetos normales, se transformaron en piezas claves del Holocausto. 63 años después, hoy, 7 de agosto de 2025, esa pregunta es igualmente válida. ¿Cómo personas normales, que no son mediocres porque pueden tener títulos en ella, se transforman en piezas claves en la cosificación de la persona en medicina? Esa es la pregunta. Y esa pregunta tiene que ver con lo que somos, con la identidad. Y cuando hablamos de la identidad es importante que tengamos presente dos cosas. Una, la identidad de papel, esa que nos dan y que mostramos, pero que realmente es una parte de nosotros, pero no somos nosotros. Cuando hablamos de reificación y reunificación, que no es otra cosa que cosificar o ver al otro como totalidad, estamos haciendo referencia a la totalidad, a la identidad real, aquello que realmente somos dentro de eso que se ha llamado la existencia humana. Y es importante tener presente además la respuesta que podamos dar a esta pregunta. Es una pregunta que se le atribuye a un estudiante de Margaret Mead en pantalla. Sin embargo, los biógrafos de ella señalan que esto nunca existió. Sin embargo, es válido para nosotros, porque como reflexión siempre tenemos que preguntarnos eso: ¿cuál es el signo que marca el comienzo de la humanidad? Y llevándola al día a día, ¿cuál es el signo? ¿Qué es eso que en mi día a día marca el acto médico como un acto humano? Contrario a lo que pudieran pensar del antropólogo, ella no habla de la aparición de las armas, ella no habla de las primeras herramientas, ella no habla de la domesticación de animales, de la escritura, no habla de las ciudades. Ella simple y llanamente mostró una fotografía de un fémur humano fracturado y consolidado, un fósil. ¿Y cómo ese fósil puede ser considerado signo de humanidad? ¿Alguno quiere exponer su idea? ¿Cómo es que un signo fósil de un fémur fracturado y consolidado puede ser el signo que nos responda a la pregunta? Porque en la naturaleza, ese tipo de lesión equivale a la muerte. Pero en el contexto humano, no. ¿Por qué? Porque hay un otro dispuesto, disponible a cuidar, proteger a ese otro que está en situación de vulnerabilidad por efecto de la enfermedad, en este caso de la lesión. ¿Y por qué? Porque somos seres compasivos, empáticos, solidarios. Y da la casualidad que esa es la quinta definición. Si usted en este momento googlea y busca en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la definición de humanidad, se consigue que la quinta definición tiene que ver con esa actitud, la compasión, es decir, la disposición de un ser humano a ayudar a otro en condición de minusvalía.
Y se me va a salir lo de profesor de historia de la medicina. Ese es el momento genésico de la medicina. No podemos situar la aparición de la medicina en un tiempo específico, pero sí podemos decir que en el momento que hubo una persona dispuesta a ayudar a otro por cuestión de una dolencia, en ese momento aparece la historia de la medicina sin el médico. ¿Ok? Teniendo eso presente, les invito entonces a acomodarse en sus asientos porque vamos a emprender un viaje metafórico, así se lo presenté a los organizadores. Un viaje metafórico que, si se dan cuenta, no estoy presentando una tempestad, pero no estoy insinuando tampoco que el viaje va a ser sencillo. Cada uno de nosotros está posicionado en ese punto blanco, en esa embarcación. La puse a propósito una embarcación de velas, porque no depende de máquinas, depende de las destrezas, depende de la disposición, depende del ingenio humano. Porque al final de cuentas, en tiempos de inteligencia artificial, lo que marca la diferencia es la humanidad. Nuestro primer punto en el viaje es el presente. ¿Qué está pasando en el presente? Y lo llamo la encrucijada del tiempo moderno. Dejando claro que el presente en la existencia humana, indistintamente de si estamos hablando de 2025 o estuviéramos en 1995 o estuviera en 1850, el presente humano siempre va a ser una encrucijada. ¿Por qué? Porque permanentemente debemos decidir una vida u otra. Pero volviendo al mundo en el que nos encontramos, a este campo de verdad que llamamos medicina, hay una realidad importante, y es, de hecho lo he escuchado el tiempo que he estado aquí acompañándoles, como una verdad que se considera como una verdad absoluta, es que nos hemos transformado en una medicina científica, y además lo valoramos como altamente positivo. Pero la ética, que le encanta decir sí, pero, nos recuerda que hay un lado oscuro de esa medicina científica que lleva a considerar al otro una máquina. Y eso no es bueno. He allí la imagen de la medicina actual. Ustedes la presentan como... ¿Cómo fue que dijiste? Guapo, no sé. ¿Qué tenía que ver con...? Agua. Agua. Sí, está guau esto. Ustedes presentaron o presentan una visión de la medicina de éxito, una fachada luminosa. Pero la gente que trabaja en ética, y aquí me acompaña la gente de ética del hospital, sabe que nosotros vemos otras cosas, vemos los matices. Y generalmente en esos matices la institución aparece como una suerte de laberinto del Minotauro, con un problema. Ninguno de nosotros es Teseo, ni tenemos el hilo conductor de Ariadna. Por tanto, lo que sí tenemos al frente es un horizonte que luce luminoso, pero tenemos que transitar esa estructura plagada de incertidumbre, de temor, de sufrimiento y quizás hasta la muerte. No podía perder la tentación hace unos días cuando estaba preparando esta conferencia, por esas cosas que Jung llama sincronía. Llegó a mi cuenta de Instagram esta pintura. Se llama Agnus Dei, en un ruso Korobov, ¿ok? Y él refleja allí o presenta una mirada de lo que es la sociedad actual. Si yo les pidiera en este momento que escogieran dentro de las imágenes que hay, no hay mucho que escoger ahí, ¿okay? Hay solamente dos roles, que ustedes escogieran aquello que les identifica, ¿qué imagen escogerían?
No me lo digan. Y digo, no me lo digan, porque estoy casi seguro cuál va a ser. Y esa que ustedes seleccionaron, estoy más seguro todavía que no los representa. Y no los representa porque es la máscara social que usamos. Porque la realidad no está marcada por la selección. La realidad está marcada por una travesura del autor que incorporó una frase en la descripción y que yo a propósito se me había olvidado compartirlas. No soy como ellos, pero debo ser como ellos. Y eso me recuerda mis tiempos de secretario docente. En ese entonces todavía existían las pruebas de admisión en la escuela. Y había una pregunta, no me pregunten por qué, porque no lo sé. Los psicólogos insistían que había que colocarlo, donde se le pedía al aspirante que señalara, no sé si recuerdas, Leo, esa pregunta, que señalara la razón por la cual quería ser médico. En ese entonces yo llegué a una conclusión. Los aspirantes a medicina eran Heidi, Candy y la Cruz Roja. Porque todos expresaban unas ideas súper altruistas. Todos querían ayudar al prójimo. Todos querían servir. Pero de la casualidad que el secretario docente, que nunca dejó de dar clase, daba clase en primer año, daba clase en tercer año y después daba clase en posgrado. Y por tanto, lo vi en primer año, lo vi en tercero, lo vi en posgrado. Y que observé que la Cruz Roja Internacional, que aspiraba a la escuela de medicina, desapareció por arte de magia en los 3 primeros años. Cuando entraba a la clínica, ya los habían cambiado. Ya eran doctores. Y se comportaban como doctores. Y cuando llegaban al posgrado, yo daba bioética en el doctorado, pues la cosa era mucho más simpática. Los doctores no estudian bioética. Y se podrán imaginar con ese tipo de planteamientos lo difícil que era establecer un diálogo desde el punto de vista académico. De tal manera que, sin lugar a dudas, el estudiante estaba comportándose como esa frase. No soy como ellos, pero termino siendo como ellos. Así es. ¿Hay residentes en esta sala? ¿Sí? Son todos, creo. Sí, quinceañeros. A los residentes. Cuando en privado hablan con uno, comienzan a señalar una serie de conductas que observan que no son precisamente virtuosas. Aquí voy a apoyarme en el psicoanálisis. El psicoanálisis dice que uno de los grandes problemas sociales que tenemos en este momento es que estamos full de narcisistas y limítrofes. Y hay un trabajo además que exploró las estructuras de personalidad en el personal médico y nos soltó una cereza, que hay mucha psicopatía, que hay muchos psicópatas ejerciendo, sobre todo en el mundo de la cirugía. No sé si en la coloproctomía. Se fue un golpe duro. Fetichismo es una cosa. Claro. Pero fíjense que los residentes, y he escuchado en estos días que el residente no es gente. Bueno, para mí es reciente. Pero el problema es que entonces el residente no quiere parecerse al adjunto, pero va a terminar comportándose como el adjunto. Por supuesto, va a ser peor.
Porque ya entonces no solo estoy modelando malos comportamientos, sino que estoy generando resentimiento. Lo dejo allí. Cristo Tú fuera. Una tecla. Si pudiéramos graficar el avance de la medicina considerando tres variables. Uno, la incorporación del conocimiento científico. Dos, la incorporación de tecnología. Y tres, la valoración social. Quizás estaríamos observando esto. Por supuesto, este es un gráfico ficticio, algo que nos sirve de referencia. Y estoy utilizando como base, obviamente, las edades históricas. Sin lugar a dudas, hemos incorporado conocimiento. Y desde la segunda mitad del siglo pasado al presente, en materia de conocimiento hay lo que se llama una explosión. Una explosión y una obsolescencia rápida del conocimiento. Incluso con la inteligencia artificial, ya muchos se atreven a decir que la obsolescencia de 5 años ya se hizo prácticamente efímera. Porque hay muchas cosas que hoy consideramos válidas que probablemente mañana ya no lo van a hacer, porque la evidencia está demostrando que es un error. Ejemplo, lo que sucedió con el COVID. ¿Cómo se interpretó el COVID entre enero y marzo? Marzo-junio. Neumonía típica. Gracias a los italianos que realizaron la necropsia, aprendimos que era una enfermedad sistémica. Pero fíjense que todavía la OMS no se atreve a decir claramente que es una infección aerotransportada. ¿Por qué? Porque seguimos anclados en un paradigma de que los procesos aerotransportados son como la gripe, y eso lo aprendimos en 1920, 1930. Los ingenieros fueron los que nos demostraron que estábamos equivocados en el manejo del COVID. Pero fíjense que seguimos aplicando las mismas medidas que nos dijeron que aplicáramos. Lavarse las manos, distancia, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ya todos sabemos la utilidad que tienen esas medidas. Luego, la incorporación de tecnología también parece reproducir la misma curva. Es decir, un ascenso, así como va aumentando el conocimiento, va aumentando la tecnología que se va incorporando. ¿Y cómo creen ustedes que debería ser la valoración social de la medicina? ¿Cómo debería ser esa curva? Debería ser ascendente. ¿Ok? Porque, sin lugar a dudas, si tengo mayor certeza, si tengo mayor tecnología, debería serlo. Pero la realidad es terca y me dice que no es así. Tan terca que el paciente desconfía de nosotros. ¿Por qué? Algo no estamos haciendo. Algo se nos olvidó. Porque en momentos donde no podíamos curar, recuérdense que la curación es una conquista reciente, las personas tenían una valoración distinta de nosotros. Hoy, a pesar de todo el poder resolutivo que tenemos, la gente desconfía, la gente se muestra escéptica y además muestra una marcada rabia. Significa que algo no estamos haciendo bien. Pero veamos el interior. Sin lugar a dudas he dicho que hay un éxito. Por supuesto, yo lo pongo en interrogante. Recuérdense que en ética a nosotros nos encanta preguntarnos las cosas ¿sí? ¿Cierto? Para ver qué vemos en los demás. Y voy a tomar en cuenta esas 5 categorías. La primera de ellas, el modelo de ejercicio. La segunda, el modelo de organización. La tercera, ¿qué papel juega la persona en todo esto? Cuarto,
cuál es el foco de interés en el ejercicio profesional y quinto, el estilo relacional. Vamos con el modelo de ejercicio. Hay un cambio, sin lugar a dudas. Hasta la primera mitad del siglo pasado, no la primera mitad, antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, el ejercicio médico era individual con una participación en hospitales. Pero en 1910 aproximadamente hubo un norteamericano, Flexner, que propuso un modelo, un cambio, y la medicina, el modelo biomédico surge como único modelo. ¿Ok? Antes de eso teníamos un modelo francés centrado en la clínica, un modelo inglés centrado en la clínica, un modelo norteamericano que se copiaba de muchas cosas. ¿Ok? Pero a partir de ese momento se comenzaron a establecer estándares de universalidad. Y una de las cosas que sucedió es que ya los médicos no trabajan en consultorios, sino que trabajan en las instituciones médicas. Y aparece el concepto de ejercicio institucional de la medicina. En la ley del ejercicio de la medicina aparece considerado. ¿Qué significa eso? Que hacemos parte de la institución. ¿Y qué significa ser parte de la institución? Que ya no somos muy autónomos. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer al empleador. Y el empleador ahora, a diferencia del pasado, no necesariamente es médico. Y eso implica un cambio en el paradigma de la institución. Por tanto, este modelo institucional lo siento bastante incoherente y muy desorganizado, con duplicidad de funciones, de figuras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el modelo de organización? La organización médica es altamente tóxica. Repito, la institución médica es altamente tóxica para todos. ¿Y qué significa altamente tóxica? Que se habla de salud, pero se genera enfermedad. Este modelo organizacional es totalmente deshumanizado. Y ya voy a poner algunos ejemplos. El éxito está fundamentado en números. A los que son jefes saben que lo único que nos piden son números. Recientemente me tocó desempeñar, por esas cosas del destino, un rol completamente diferente. Me tocó ser asesor en dos modelos diferentes. En uno, el tema de la satisfacción era importantísimo. En el otro, me dijeron, tú estás loco. Eso ni se pregunta. Somos un modelo público. Si aquí le preguntamos a la gente si está satisfecho, estamos reprobados. Y yo le tengo que preguntar a ese paciente de público si está satisfecho o no. Porque lo que él me diga, así como en la privada tengo que hacerlo también, eso me va a orientar para poder tomar decisiones administrativas que van a redundar en un mejor beneficio, en un mejor servicio que estamos proyectando. Por ejemplo, la puerta del quirófano estaría cerrada en el momento donde estamos operando. Tiene una fotografía por ahí. Y por supuesto, una de las cosas que tenemos que aceptar es que dentro de esos cambios que tiene la medicina es un modelo de negocio. Hasta que no aceptemos que es un modelo de negocio, no vamos a avanzar. Ahora, que sea un modelo de negocio no significa que no puede ser regulado. No significa que no podemos poner el servicio al vulnerable en primer lugar, pero tengo que regular. Y aquí voy a hacer un comentario. En esta semana, por lo menos en las últimas 48 horas, mi celular ha sido invadido por el bendito video de la colega
Sí, la colega que está rifando una cirugía. Alguien me decía, ¿no te vas a pronunciar? Digo yo, no. Y hace milagro. Porque, en primer lugar, yo no sé si el escándalo, la histeria, yo lo llamo la histeria viral, que observé, obedecía al hecho incorrecto, que sin lugar a dudas lo es, o al hecho de que la muchacha no forma parte de ningún grupo de poder. Porque si tú formas parte del grupo de poder, no importa que bailes en pabellón, no importa que te llamen el príncipe del bisturí. Te muevo de un hospital para otro y aquí se cayó todo. Por tanto, como coordinador de la Comisión de Ética, hago silencio hasta aclarar el punto. Con relación al ser humano, tenemos entonces que el ser humano en todo este sistema, el ser humano. Y aquí les pregunto, colegas, ¿ustedes son seres humanos? Uy, el silencio no sé qué significa. ¿Son personas humanas? Ok, entonces si son seres humanos y son personas humanas, ese contexto donde los cosifica, fragmenta, también los incluye a ustedes. También los incluye el hecho de ser catalogados como un recurso prescindible. Y de hecho, no has entrado bien, y lo que primero te dicen en la escuela de medicina es: hay una larga lista de espera de gente que quiere ser estudiante de medicina. Por tanto, muéstrate agradecido por la cantidad de vejámenes que te vamos a someter. O, si eres residente, te van a recordar exactamente lo mismo y te lo recuerdan cada segundo. Pero además, en el caso de los residentes, yo soy, a pesar de que soy muy crítico, Leo me conoce, y eso nos hemos sentado a discutir el tema de las residencias varias ocasiones. ¿Okay? Sin lugar a dudas, hay mucho que hacer en las residencias, y lo que primero que hay que hacer es decirle a los adjuntos que hagan su trabajo para no sobrecargar a los residentes. Eso es lo que primero hay que hacer. ¿Okay? ¿Los residentes están sobrecargados de trabajo? Sí, y mucho. Pero lo están sobrecargados porque, entre otras cosas, tienen adjuntos que vienen una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes, de 10 a 12 con un único propósito: barrer el piso con los residentes. Y eso me tocó lidiarlo precisamente, no en una, en varias instituciones. Qué golpe tan... Y además, en la formación del ser humano médico hay un problema. Y es que estamos hipertrofiando lo cognitivo, pero no estamos trabajando la parte actitudinal, no estamos trabajando la parte de habilidad y destreza, y no estamos trabajando la parte de... Hoy día se considera que un plan de formación ideal debería ser, en primer lugar, habilidades y destrezas, en segundo lugar, actitud y valores, y en tercer lugar, información. Sin embargo, seguimos observando jornadas, seguimos observando congresos casi 100% cognitivos. ¿Cuál es el foco del ejercicio? Lo biológico. Significa que nosotros solo tratamos cuerpos. ¿Sí? No. Nosotros tratamos enfermedades. Y además, nuestro interés es curar. La semana pasada, por esas cuestiones del destino, me tocó asistir en el proceso final de una persona, y alguien decía: oye, qué interesante que un médico se dedique cuando no hay nada que hacer. Y yo me giro y le digo: ¿qué hay que hacer? Lo que pasa es
Que si mi perspectiva es solo curar, bueno. Pero es mucho lo que podemos nosotros hacer en todo momento. Y por supuesto hay un cuarto indicador que me parece importante, y es que ya la clínica carece de importancia. Mi generación creció haciendo énfasis en la clínica. Hoy día la clínica ha pasado a segunda papel o un papel irrelevante. Prácticamente los diagnósticos los realizan a través de los exámenes complementarios, de las pruebas. ¿Okay? Incluso he llegado a observar cómo, señores residentes, y esto es gravísimo porque están cometiendo, déjenme decirlo, quien comete eso está cometiendo un delito. Le interesa tampoco la clínica, pero ahí hay una falla de supervisión del adjunto que, ¿cómo decirlo?, inventan las historias sin saber lo que eso significa. Y por supuesto, ¿cuál es el estilo relacional? Primero, psicopatía por poder. Es el primer estilo. ¿Ok? Segundo, deshumanización. Tercero, desinterés. Y además, se prescinde del contacto humano. Es asombroso como hoy día ya pareciera que la exploración clínica no interesa tampoco, ¿no? Y yo le preguntaba en la comisión de ética, tengo 2 cirujanos, y es simpaticísimo cuando establecemos análisis, y yo le preguntaba, a ver, dígame, ¿qué tanto valor tiene la clínica? ¿Cuántos de los cirujanos llevan un estetoscopio en la ronda clínica? Ok, ahí lo dejo. De tal manera que sin lugar a dudas, después de presentar esta fachada de éxito, que ya ven por qué estoy justificando esa pregunta que me estoy haciendo, la persona en medicina pareciera que apenas es una silueta que se dibuja en medio de los focos de eso. Pero ¿cómo se está percibiendo la persona? ¿Cómo se está percibiendo indistintamente del rol? En primer lugar, se está percibiendo como fragmentos. ¿Y cuál es el tamaño del fragmento? Va a depender de la especialidad o de la subespecialidad que lo atienda. En segundo lugar, se da cuenta que ni siquiera es fragmento, que es algo peor todavía. Porque el fragmento lo transformamos en datos y números. Y percibe al otro que no está bien. Y que no está bien, pues al otro que no está bien. Y que no está bien, porque está roto y vacío como pudiera estar él. Y esa es la razón por la cual llega a la conclusión, después de la consulta, el paciente que dice, ya entendí, ¿por qué no me vio? ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué no me tocó? Nadie puede dar lo que no tiene. Santo Cristo. Pero vamos a ver cómo se llega a eso. Cualquier persona que llega al sistema, cualquier persona que entra a la institución, va a experimentar lo que hacemos y lo que obtenemos. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ustedes me dirán, diagnóstico, vi por ahí, diagnóstico temprano, manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista ético, yo les voy a decir lo que hacemos también. Deshumanizamos. ¿Cómo? Te quito el nombre. Ya no eres José, ya eres el número de historia o el número de cama, o, peor aún, eres el caso interesante. ¿Qué? O eres el caso interesante. Eso es una manera de deshumanizar. Luego te alieno. ¿Cómo? Perdón. Eso desde el punto de vista del paciente. Pero, ¿y yo médico? Bueno, ya lo dije. Si eres interno, sí, es un interno. Es un residente. Peor. ¿Ok?
Y recuérdense que un residente va a ir ganando privilegios en la medida que asciende. Y además se va transformando en torturador de los residentes de abajo. No quiero ser como ellos, pero terminaré siendo como ellos. ¿Ok? Entonces, es un círculo vicioso que tenemos que romper. Y hay una forma de alienación también importantísima, y es la alienación por el trabajo. En Venezuela, y uno lo ve en mucha literatura, donde dice que el médico tiene que ser entregado, etcétera, etcétera, etcétera. Si el día tiene 24 horas, el médico tiene que trabajar 48, y ese es el buen médico. Pero aquí en Venezuela, además, padecemos en las estructuras de poder del síndrome de José Gregorio Hernández. ¿Ustedes saben cuál es ese síndrome? Neoesclavos, trabajen que no les voy a pagar. Y es por eso que eso se llama instrumentalizar la figura. ¿Ok? Porque entonces nos recuerdan que debemos ser como el médico de los pobres, pero se les olvida que estamos en 2025 y cuando vamos al supermercado todo aumenta cada día. ¿Ok? O que tú tienes que ser médico de los pobres, pero en aquel momento los hospitales funcionaban. Y hoy día, si usted necesita ir al hospital, la va a pasar como la pasa cualquiera. ¿Okay? He visto colegas que la han pasado muy mal. Incluso recuerdo, estando yo en uno de los hospitales, el colega dice, o a mí me sacan de aquí o yo me muero. ¿Tú conoces a ese personaje? Por supuesto, el maltrato también está presente. Y les voy a decir la primera forma de maltrato. Abrir la historia. ¿A qué hora llega el paciente a abrir la historia en una institución pública? 3 de la mañana. No. El paciente. Sí. No, el residente llega a 4 de la mañana. Que por cierto hubo toda una conversación sobre ese tema. Y ya meditó la participación del jefe de posgrado señalando que el horario estaba claramente establecido, que los residentes llegan a las 6 de la mañana no sé dónde. Pero bueno, ustedes saben que el papel sirve para muchas cosas. Pero el caso es que el paciente tiene que llegar a 3, 4 de la mañana, y lo más interesante es que usted médico llega a hacer la consulta alrededor de las 9, 10 de la mañana. O algo que yo nunca entiendo. Le van a hacer un estudio a las 2 de la tarde y ponen al paciente en ayuna desde el día anterior. Literal. O le van a hacer una radiografía o algo que cuando nosotros nos formamos nos dijeron, y aquí tengo el profesor de cirugía, nos dijeron en ese momento, un paciente con dolor, usted hasta que no tenga el diagnóstico no yugule el dolor. Hoy día tener un paciente con dolor es una falta a la ética. Entonces hay muchas formas de maltrato. Por supuesto, la cosificación y además el aislamiento del paciente. De manera que ese paciente o esa persona comienza a experimentar miedo, es lo que ustedes residentes están experimentando, es lo que experimenta el paciente. Desesperanza, desconfianza, ira y sufrimiento. De tal manera que desde el punto de vista ético no hay éxito, sino más bien lo que hay es desde el punto de vista humano un fracaso. Por tanto, tenemos que ir al despertar, y el despertar es partiendo del principio de que el acto médico es un vínculo entre dos personas. Y ese despertar nos obliga a hacer 3 cosas. 1, mutuo reconocimiento. Soy ser humano, tú eres ser humano. Y tenemos las mismas fortalezas y las mismas debilidades. 2, liderazgo ético. Liderazgo ético. No me interesa tener figuras de autoridad, me interesa tener figuras que muevan masas, pero que lo hagan desde el punto de vista de la ética, y por supuesto una conciencia de cambio. Y para tener una conciencia de cambio yo tengo que percibir las señales del cambio. Recordemos además que
por la ley del ejercicio de la medicina, y en el caso de ustedes del Hospital Coromoto como son funcionarios públicos porque trabajan para el Estado venezolano, estamos obligados a proteger los derechos humanos. Y el artículo 1 es claro: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y como estamos dotados de conciencia y razón, debemos tratarnos fraternalmente. Por tanto, la fachada de éxito inicial sigue siendo fachada, porque cuando lo contrastamos con este artículo tenemos un problema. Cuando hablamos del tema de momento de cambio, es estar pendiente de esos cambios radicalmente significativos en la relación médico-paciente que cambia el panorama, y lo cambia en un sentido o en otro. Y yo les voy a presentar aquí algunos ejemplos, no los voy a mencionar. Por ejemplo, en el cuadrante verde, allá donde está la persona, el tema generacional. No es lo mismo atender una persona cuya edad corresponde a un baby boomer, estoy hablando de la persona como Leo, ¿ok? Sí, yo sé que después te vas a desquitar. Sí, no termina la conferencia. A atender un centenio. Las necesidades, la manera de abordar, la manera de entender son completamente diferentes. Yo sé que eso no lo han dicho muchas veces, pero todavía seguimos fallando en eso. ¿Ok? Luego, a nivel de la organización, estoy hablando de la parte inferior aquí, en Canadá. La parte inferior, el tema de la masificación y tiempo limitado. Aquí tiene que ver con el número de pacientes que atienden por consulta y el tiempo que les dan. Hoy día se considera una buena práctica administrativa. Escuchen, buena práctica administrativa que el médico atiende al paciente indistintamente de si se trata primera o consulta sucesiva, 15 a 20 minutos. Estoy seguro que el administrador nunca estuvo al frente de un acto médico, porque todos sabemos que en 15 a 20 minutos a veces lo que estamos logrando es romper el hielo del paciente. De modo que tenemos 15 a 20 minutos, y además en promedio, ¿cuántos pacientes están atendiendo en la institución de ustedes? En consulta, ¿cuántos pacientes pueden estar atendiendo? 60, 70 pacientes en menos de 6 horas. ¿Ok? De modo que yo creo que me quedé, estoy regalándoles tiempo con 15 a 20 minutos. Luego, la inteligencia artificial también, la tecnología también nos está en un punto de inflexión, y lo está marcando con la inteligencia artificial, la telemedicina, la virtualidad y el creciente número de monitores remotos. Nosotros necesitamos validar ese tipo de recursos para ver su aplicación clínica. Y por supuesto, a nivel social, el reclamo por más autonomía y el reclamo por derechos en el campo de la medicina. Por supuesto, la ruta, considerando que la salud es un destino, ¿okay? No es un destino, es un viaje, nos obliga a esas cosas que simple y llanamente es lo que he estado hablando: conciencia del problema, voluntad de cambiar, la persona como centro de todo y como totalidad, rectitud de intención y activa promoción de la ética profesional. Conciencia del problema, capacidad para identificar lo que no se está haciendo bien. Eso incluye productos y procesos. Y el ejemplo perfecto: el burnout y la renuncia silente no existen. Esas son justificaciones de malos médicos. Sin embargo, la literatura está demostrando con base en evidencia que eso es completamente diferente. Quien habla así está desaprovechando una oportunidad para producir cambios. Voluntad de cambiar, interés real por corregir esas deficiencias. El ejemplo: la jornada de los residentes excede las 70 horas semanales.
y la ley del ejercicio de la medicina dice que no puede ser más de 40. La persona es el centro de todo. Todo ser humano posee dignidad intrínseca y además es una entidad biológica, psicológica, social y espiritual. Esto lo vemos a diario. Los médicos se reúnen para discutir los casos, para conocer la evolución y decidir posibles cambios. Eso es deshumanizar. Ya no es persona, sino es caso. Rectitud de intención, hacer el bien. Y hacer el bien implica honestidad, implica coherencia, conciencia, universalidad. Y lo opuesto a eso es lo que tienen ustedes como ejemplo. En este servicio se hace lo que dice el jefe. Y si no te gusta, te vas. Una activa promoción. Activa promoción de la ética profesional es simple y llanamente promover la ética, promover las buenas prácticas en todo momento y circunstancia, dar el buen ejemplo. Y fíjense el buen ejemplo que estamos dando. Si quieres clientes, debes esforzarte en publicar en las redes sociales. Debes ser influencer. El fin. Tu provecho justifica los medios. Les voy a confesar algo. Hicimos una revisión rápida. El 18 de septiembre vamos a tener una actividad sobre actualización ética digital en el Colegio de Médicos gratuita. A través de la Dirección de Docencia e Investigación les vamos a hacer llegar el enlace para inscribirse. Y estuvimos revisando los perfiles de varios médicos considerados influencers. Menos mal que estábamos sentados. Les voy a decir lo que encontramos. Aquellos que reunían el perfil de ser buen profesional tenían pocos seguidores. Los que tenían más de 300.000 tienen un cúmulo de denuncias a nivel del tribunal disciplinario. Es decir, no entiendo cómo se está manejando la cosa. ¿Okay? Y hay además un elemento que no se nos debe importar. En el 73, estos autores, Darby y Batson, realizaron este estudio. Darby y Batson hablaron sobre el tiempo y la disposición a ayudar. Y encontraron que cuando había percepción de falta de tiempo puede afectar la disposición a ayudar. ¿Será esto lo que está pasando en medicina? Y sobre todo teniendo en cuenta que el tiempo lo tengo que utilizar para reflexionar y para detenerme para evaluar precisamente lo que estoy haciendo. Entonces, el destino sin lugar a dudas debe ser esto: transformar el diagnóstico en un ritual de escucha, no en un castigo, nombrar sin condenar, clasificar sin estigmatizar, y que el lenguaje clínico sea o vuelva a ser exacto y no guillotina. Eso es lo que tenemos que hacer. Y al final de cuentas movernos hacia la nueva medicina que nos están pidiendo, que no es otra cosa que una medicina oportuna, justa, compasiva, empática, de calidad y segura. Y ello supone rescate de fines, cambio de enfoques, una organización sana y, por favor, coherencia. Al reposicionar además la persona en el centro. Y al posicionar la persona en el centro, recordar esto: yo soy cuerpo, mente, relaciones, valores y creencias, y por tanto demando que me trates con el mismo respeto que tú me estás exigiendo. Y de este modo, solo así, transitaremos un viaje completamente diferente, matizado con los colores, con la tranquilidad del mar y un horizonte sin nada que nos haga dudar de que hay, obviamente que hay un éxito fundamentalmente. Y lo más importante, ahora aquel paciente cuya silueta se dibujaba ahora nos mira de frente y nos pregunta:
¿Cuánto sufrimiento hace falta para cambiar? ¿Cuándo quieres cambiar? Y lo más importante, ¿cómo quieres ser recordado? Muchísimas gracias. Muy bueno. Bueno, muchas gracias al doctor Santeliz por su excelente conferencia. Yo creo que más de uno acá, sobre todo los residentes, mañana nos van a presentar o el lunes un documento de exigencias. Llamamos al doctor Santeliz y al doctor Leonardo Bustamante para hacer la entrega de un presente en nombre de la organización.